Bien, vamos a dar inicio un poco a nuestra clase de hoy. Antes que nada, quiero saber si me escucha bien y se ve la pantalla. Sí, profe, se ve bien. Se escucha bien también. Ya, perfecto. Bueno, correcto. Bien, vamos a desarrollar entonces hoy, o vamos a tratar de dar una introducción a lo que es la integral y en este caso en particular lo que es integral indefinida. Vamos a dar unas definiciones, vamos a ver hasta dónde llegamos ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo avanzamos con la interpretación de los conceptos de integral indefinida y cuál es el procedimiento que se debe seguir para realizar o para hallar la integral. Vamos a ver si desarrollamos hasta por lo menos por sustitución hoy, ¿verdad? Y a partir de la próxima clase, la demás métodos, ¿verdad? O técnica utilizados para determinar las integrales indefinidas. Entonces, ¿qué es el concepto de la integral? Vamos a ver un poco qué tal están ustedes con respecto al concepto de integral. ¿Qué es para usted la integral? ¿No era el área existente debajo de la curva, profe? Ese ya es una integral definida. ¿Sí? Pero el proceso en sí, de la integral en sí, y podemos decir básicamente era que una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos, infinitesimalmente pequeños. Una suma continua. ¿Sí? Y principalmente la integral es la operación inversa a la diferencial de una función. Eso es básicamente ¿verdad? Lo que es la integral. Y cuando hablamos de repente de área bajo las curvas, hay que ver bien claro qué es lo que estoy deseando con esa integral realmente, ¿verdad? Para ver si es realmente área, entonces hay que determinar en qué intervalos y de dónde a dónde es positiva la función y dónde a dónde es negativa, entonces la parte negativa hay que invertir y demás, ¿verdad? Entonces por eso es de repente hablar ya de integral bajo la curva, hay que ver un poquito que representa el área, decir, ¿verdad? Bueno, más o menos eso, ¿verdad? Pero para eso necesitamos definir bien qué es lo que estamos queriendo buscar. Porque de repente agarrar integral no es una función de un punto a otro y tengo una cierta curva, por ejemplo, como dijo el compañero, ¿verdad? Vamos a suponer que tengo esta función. ¿Verdad? Si yo integro de este punto a este punto, por ejemplo, acá me va a generar, por ejemplo, área positiva y acá me va a generar área negativa, que sumando me puede dar un área igual a 0. ¿Sí? Pero sabemos que esta superficie no es 0, ni esta superficie tampoco es 0. ¿Sí? Por eso de repente hallar el área bajo la curva no va a decir que es la integral en sí, no es tanto así, ¿verdad? Hay que definir bajo qué condiciones. Pero en este caso es una infinitesimalmente, ¿verdad? La suma de infinitos sumando, ¿verdad? Ejemplo, fíjense ahí. Tengo la función, si yo aplico la integral, de repente hay sectores que me va a dar, o zona, área positiva, hay otra parte que va a dar áreas negativas, si hablamos de geometría, ¿verdad? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y que sumando todo eso, a lo mejor puede ser que me dé un valor 0, me puede dar un valor negativo,
o valor positivo. Depende mucho de lo que quiero hacer. Ahora bien, si quiero determinar área geométrica, por ejemplo, este es como si fuese que voy a convertir una superficie positiva de vuelta. Entonces, este va a ser positivo, más positivo y más el positivo que se ve acá. Ahí sí estoy diciendo que estoy calculando esta área y esta área. ¿Sí? Pero necesito la parte negativa de la función, ver cómo convertirlo en área positiva. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre integral definida e integral indefinida? ¿Sí? Y podemos decir que una integración indefinida es aquella que no tiene límites, mientras que una integral definida o una integración definida es aquella que está integrada con respecto a ciertos límites. ¿Sí? Es decir, yo puedo hallar la integral de una función como esta, por ejemplo, en la cual yo no conozco el punto A ni tampoco el punto B. Entonces, si no conozco eso y hago la integral directamente, lo que estoy hallando es una integral indefinida. En cambio, si tengo la misma función, ¿sí? Y es igual a f de x, y voy a integrar desde A hasta B, se dice que la integral es una integral definida. ¿Por qué? Porque tengo mis límites inferior y tengo mi límite superior. ¿Sí? En cambio, en la integral indefinida no se conoce eso. Realmente haciendo una pequeña analogía, la diferencia principal entre uno y otro. Entonces, la integral indefinida no tiene límite. ¿Sí? En cambio, la integral definida se realiza la integración respecto a ciertos límites. La integral de Riemann es un caso especial de la integral definida en la cual x es esencialmente un número real. Un número real. Entonces, preguntas, señores, por acá. ¿Dudas con respecto a estos conceptos? De mi parte no, profesor. ¿Está claro, señores, esta pequeña introducción que estamos dando con respecto a lo que es una integral definida e indefinida? Sí, brother. Ya. Avanzamos. Entonces podemos decir que la integral definida es el conjunto de las infinitas primitivas que puede tener una función. ¿Y por qué nosotros decimos que es una integral, unas infinitas primitivas, ¿verdad? O un conjunto de las infinitas primitivas? Porque, así como dijimos anteriormente, la integral en sí es un proceso inverso a la diferenciación. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de primitiva, estoy hablando del concepto de integral, estoy diciendo que estoy buscando una función cuya derivada sea la función que tengo. Por ejemplo, vamos a poner f de x es igual a x cuadrado. Yo digo que esta es una función cuya primitiva, ¿sí? Primitiva sería igual, una de ellas, por ejemplo, x cubo sobre 3. ¿Sí? Que si yo aplico la derivada a esto, automáticamente me va a dar x cuadrado. ¿Sí? Entonces yo digo que esta es una primitiva de esta función. Es decir que f de x es igual a la derivada de la primitiva, ¿sí? La derivada de la primitiva. Esto es un concepto importante a saber. ¿Sí? Que la derivada de la primitiva es igual a la
función integrando, que vamos a llamarle enseguida. Vamos a dar las partes de una integral y a esta parte le vamos a llamar integrando. Es la función que voy a buscar. Ahora bien, ¿por qué me dice infinitas primitivas? Conjunto de infinitas primitivas. Porque yo puedo tener, por ejemplo, f de x. Yo digo, bueno, si tengo mi función, la derivada es igual a x cuadrado. Nosotros vamos a una función sencilla, la idea es que se entienda el concepto. Entonces yo puedo poner, bueno, x cuadrados más 1. ¿Sí? O f de x igual a x cubo, perdón, x cubo sobre 3 más 1, x cubo sobre 3 más 10, ¿sí? O f de x igual a x cubo sobre 3 más k. ¿Sí? Fíjense ahí que la derivada de esta primitiva me va a dar x cuadrado. ¿Sí? La derivada de esta primitiva de vuelta me va a dar x cuadrado. ¿Sí? La derivada de esta primitiva me va a dar de vuelta x cuadrado. ¿Sí? Fíjense la definición, ¿verdad? El conjunto de las infinitas primitivas. ¿Por qué me dice el conjunto de las infinitas primitivas? Porque esta función x cuadrado, yo puedo tener infinitas primitivas. ¿Por qué? Porque x cubo sobre 3 más 1 es una de sus primitivas. X cubo sobre 3 más 10 es otra. Y así sucesivamente puedo tener x cubo sobre 3 más k, donde k puede tomar todos los valores positivos, negativos, enteros, fraccionarios, irracionales, racionales, todo, ¿verdad? Entonces, tengo infinitas primitivas. A eso se refiere el conjunto de las infinitas primitivas, ¿verdad? El caso particular, tomo esta función, ¿sí? Entonces, esto yo puedo concluir que si f de x en la función, ¿sí?, igual a la derivada de la primitiva, ¿sí?, entonces la primitiva, en vez de poner f de x nada más, puedo poner como f de x más c, ¿sí?, donde c representa a todas las posibles primitiva constante, a que suma a la primitiva base, ¿verdad? Entonces podría en forma genérica representarlo de esta forma, ¿sí? Porque decir que es más 2, más 3, más 10 son casos particulares de primitivas. ¿Se entiende muy bien el concepto, gente, de este conjunto de las infinitas primitivas? Sí, profe, se entiende, pero tengo una duda, profe. Sí. Primitivas, ¿a qué viene, profe, ese nombre? ¿Por qué primitivas? Porque se le considera a la función f de x que es resultado de una derivada, ¿sí? Entonces lo que se quiere hacer es la antiderivada. También se le llama primitivas o antiderivadas, que es el proceso inverso de la derivada. A eso se le llama primitiva. Originalmente, si no se derivaba, ¿cuál era la función? A eso se quiere llegar. Ese es el concepto de primitivas. Es el proceso de la antiderivada. ¿Entiendes? Ya, profe. Entonces, de lo que teníamos derivado, queremos regresar a la función original. Exactamente, así mismo. Pero Correcto, en profe. algunos casos hay que generalizar porque la constante, a lo mejor mi función original tenía, vamos a decirle, conocido 1. Pero ¿qué pasa si yo no conocía ese 1? Entonces, para generalizar, le pongo una constante y después, de acuerdo a las condiciones de frontera que vamos a ver en la integral definida,
ahí recién vamos a definir bien claramente cuánto valía C. Pero en las integrales indefinidas no se conoce esa constante exactamente o se supone nada más una constante de ello. ¿Y siempre va a ser la primera derivada, profe? ¿Perdón? ¿O siempre va a ser la primera derivada? ¿O ese valor de f de x que es x Se cuadrado? supone que la f de x que tenemos acá ya fue la operación de una derivada. ¿Sí? Es decir, ya se hizo una primera derivada. Y el proceso inverso es la antiderivada o la primitiva. Buscamos, es como si fuese que yo tengo ya, vamos a suponer que alguien hizo la derivada. ¿Sí? Alguien hizo, pero vos podés conocer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi función antes de la derivada? Y a ese proceso se le llama integración. Entonces, hago el proceso inverso, busco cuál es la primitiva, cuál iba a ser mi función original. A ese llamamos nosotros integración o primitiva o antiderivada. Y en este caso particular, como vos no sabías cuál era la constante, entonces de forma general le pones más la constante. Ahora, ¿representa realmente a la función antes de su derivación? Sí, representa. Ahora, de forma particular, a lo mejor puedo ir identificando cuál es, después, ¿verdad? Cuál es la constante o por dónde pasaba la función para que yo pueda identificar cuánto vale esta constante. ¿Entiende la idea, gente? Sí, Sí, profe. Ya. La integral definida de una función se puede ver exactamente como eso, ¿verdad? La familia de antiderivadas de una función. Exactamente así, ¿verdad? La familia de antiderivadas de una función. Y acá empieza una definición sobre la primitiva o la antiderivada. Fíjense, esta palabra antiderivada también se le puede decir la primitiva. Función primitiva o la función antiderivada. Es decir, cómo era la función antes de ser derivado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que buscamos es eso, lo que tenemos ya es el resultado de la derivada. Y la definición nos dice que se dice que una función f es una antiderivada o una primitiva, ¿sí?, de una función f, ¿sí?, sobre algún intervalo i. Un intervalo i yo puedo definirlo como en un intervalo AB, por ejemplo. ¿Sí? En un intervalo AB. Si la derivada de la antiderivada o la derivada de la primitiva es igual a la función f de x, ¿sí?, que es la función conocida. Esta es la función conocida que, digámosle, ya se le había aplicado una derivada a esta función f mayúscula de x y se obtiene f de x. Ahora quiero hacer el proceso inverso. De f de x quiero buscar de vuelta esta función. ¿Sí? Es el proceso de antiderivada o la búsqueda de la primitiva, ¿sí?, o el proceso de integración. ¿Sí? O sea que el proceso que se realiza es la integración para hallar esta función. Por ejemplo, f de x igual a 2x. Yo puedo decir que su primitiva es x cuadrado, puesto que la derivada de la primitiva es 2x, ¿verdad? Derivando x cuadrado sabemos que es 2x. Ahora, una función siempre tiene más de una antiderivada. Fíjense ahí, siempre tiene más de una antiderivada. Así, en el ejemplo anterior, f1 de x, por ejemplo, yo puedo poner x cuadrado menos 1 o x cuadrado más 10. También son antiderivadas de f de x igual a 2x, puesto que su derivada vale 2x. Fíjense ahí, x cuadrado menos 1 y x cuadrado más 10, ambos derivando, me da 2x. Entonces, puede tener infinitas antiderivadas.
Y a continuación vamos a hacer dar un pequeño teorema con su demostración correspondiente, ¿verdad? Sobre la antiderivada, que debe ser de la forma, fíjense ahí, g de x igual a f de x más c. Es decir, y fíjense ahí, dos antiderivadas de la misma función pueden diferir a lo más en una constante. A lo más en una constante. Por tanto, f de x más c es la antiderivada más general de f de x. Es la más general. Y ahí nos dice el teorema. Si g' de x, ojo con eso, si g' de x es igual a f' de x, para toda x en algún intervalo cerrado AB, entonces yo puedo decir que g de x, que es una de las primitivas, es igual a la otra primitiva más una constante c. Más una constante c. Para toda x en el intervalo. Entonces, ¿cómo podríamos determinar su demostración, verdad? Y esto, su demostración, ¿verdad? Podemos suponer que, por definición, ¿verdad? Que nos da acá como dato, ¿verdad? Que según esta definición, fíjense acá, la antiderivada f' de x igual a f de x. ¿Sí? F' de x. ¿Sí? Y si son iguales, ambas derivadas, entonces yo puedo decir que g' es igual a f de x, como también yo puedo decir que f' es igual a f de x. ¿Sí? Esto es cierto. Porque acá me está diciendo, me está dando como datos. Y vamos a ver qué pasa cuando hallamos esa relación. Y fíjense ahí, tenemos unas curvas, ¿no? En la cual, si yo estoy hablando, por ejemplo, del caso de una parábola, digo mi función derivada ya es f de x, que tengo que hallar su primitiva, yo puedo decir que es igual a x cuadrado. ¿Sí? Si graficamos, vamos a representarle a estas, todas estas. Entonces, perdón, 2x. 2x. Y buscando su primitiva, una de ellas, por ejemplo, puede ser igual a x cuadrado. Entonces me estoy refiriendo a esta curva. Pero si le sumo una constante, acá, me estoy refiriendo a esta curva, donde para cada caso particular, este sería la constante. Cada caso particular. Acá también tengo k, acá también voy a tener k, y así sucesivamente. Si es positivo, se va hacia arriba, si es negativo, se va para abajo. ¿Sí? Y derivando, todos me da la misma función, 2x. Estoy haciendo una analogía un poquito con respecto al ejemplo anterior, que se puso el ejemplo f de x igual a 2x, su primitiva es x cuadrado más 1 menos 1 más 10 menos 20, lo que sea, ¿verdad? O una constante. Entonces, en este caso, vamos a suponer que la diferencia, ¿sí?, de las dos funciones primitivas, g de x y f de x, es igual a g de x, minúsculo. Voy a hablar de esa forma. Entonces, como la derivada de g de x es igual a la derivada de f' o igual a la derivada de f de x, por el enunciado del teorema, y esto es datos, importante manejar. Entonces, nosotros podemos decir que g' de x es igual a g' mayúscula menos g' y es igual a 0. Fíjense ahí, ¿por qué? Porque estos dos son iguales, entonces la diferencia es evidente que me da 0. Para todo x en AB.
Ahora bien, si digo x1 y x2 son dos números cualesquiera que satisface a menor o igual a x1, menor o igual a x2 y menor a b, por el teorema de valor medio. ¿Se acuerdan qué decía este teorema de valor medio? ¿Alguien me puede recordar? ¿Qué teorema era este? Teorema de la compresión puede ser, profe. La compresión, pero ¿cómo se llamaba el estudioso de este tema? ¿Me van a el de Cauchy, profe? Antes, tenemos Role, el primer teorema, ¿sí? El segundo teorema era teorema de Lagrange, ¿sí? Que decía que si yo tengo una curva y trazo una secante por los extremos, entonces por lo menos existirá una tangente tal que esa tangente a la curva sea paralela a la secante. Entonces, en ese intervalo puede ser esto, donde K, en este caso particular, va a estar entre x1 y x2, ¿verdad? Va a estar esto y se tiene que cumplir, va a existir. Si existe x1 y x2, entonces va a existir un K, ¿sí? Y de ahí yo puedo decir que g de x2 menos g de x1 igual a g' de K por x2 menos x1. ¿Sí? Ahora bien, si yo aplico el teorema de Role para estas condiciones y g' de x según esta afirmación que vale 0 en AB, en particular g' de k va a ser igual a 0. Por tanto, yo puedo decir que gx2 menos gx1 es igual a una constante. Igual a 0, perdón. O podemos decir que gx2 menos es igual a gx1. Luego, por hipótesis, son dos números arbitrarios de x1 y x2. Son dos números arbitrarios, pero diferentes en el intervalo. Entonces, la única condición para que se dé esto, fíjense ahí, para que se dé esta condición, es que la función g de x sea una constante. Es la única forma que se dé esto, ¿verdad? Porque una cosa es tomar en los extremos, ¿verdad? Pero si tomo dos intervalos, en ese intervalo vamos a decirle, tengo esta función original. Trazo mi secante. ¿Se acuerdan ustedes que se utilizaba una función auxiliar y después se aplicaba el teorema de Role finalmente, ¿verdad? Haciendo la diferencia entre ellos y lo que se busca es esta distancia perpendicular. Entonces, si este tiende a 0, entonces este también tiende a 0. Pero si yo tomo otro punto particular, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en estos puntos, la única condición que cumple de vuelta esto es que la función sea una función constante. Entonces, necesariamente, g de x, por un lado, su derivada me da 0, entonces g de x hace una constante. Fíjense acá, g de x, por lo tanto, es una constante. Y de ahí se puede decir que g de x menos f de x es igual a c. O g de x igual a f de x más c. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, que dos primitivas de una misma función, ¿sí? Dos primitivas de una misma función difieren entre sí por una constante. Importante manejar bien este enunciado, ¿sí? Las antiderivadas difieren por una constante. O dos primitivas difieren, o la diferencia entre ellos es igual a una constante.
¿Dudas? ¿La interpretación? Y la notación f de x más c representa una familia de funciones. Fíjense acá, ¿verdad? Una familia de funciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una función puede tener más de una primitiva. Cada miembro tiene una derivada igual a f de x. Y volviendo al ejemplo 1, que la antiderivada más general de f de x, fíjense acá, para cerrar es la familia x cuadrado más c. X cuadrado más c. Y ahí se ve en la figura, ¿verdad? Este x cuadrado más c representa a toda esta familia. ¿Sí? Para cada caso particular que le dé a c un valor dado, voy a elegir adecuadamente esa función. Voy a poder definir ya. Pero mientras no se conoce esta constante, voy a tener una familia de primitivas. Entonces, antiderivadas más generales, ¿verdad? Una antiderivada, fíjense acá, de f de x igual a 2x más 5 es f de x es igual a x cuadrado más 5x. Una primitiva. Puesto que su derivada me da la misma función original. Y la antiderivada más general, en este caso particular, entonces, de esta función es x cuadrado más 5x más la constante. ¿Sí? Le sumo una constante. ¿Sí? Y ahí queda en forma general. Una particular vemos acá y una general. ¿Sí? Otro ejemplo, la antiderivada de secante cuadrado. Nosotros sabemos que la derivada de tangente de x es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x, que es igual a secante cuadrado de x. Entonces, la primitiva es esta, f de x igual a tangente de x. Puesto que la derivada me da secante cuadrado de x. Entonces, la antiderivada más general para este caso es f de x igual a tangente de x más c. Tangente de x más c. ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, bro. Bueno. Notación de la integral indefinida. Por conveniencia, se introducirá la notación para una antiderivada de una función si f' de x igual a f de x. La antiderivada más general de f, fíjense ahí, f de x, se representa por integral, se llama a este símbolo símbolo de integración, a este elemento el integrando y el conjunto la función integral. Es igual a f de x más c. F de x más c. De forma general. El símbolo, esta S, estirado, fue introducido por Leibniz y se denomina signo de integral o signo integral directamente. Y la notación, fíjense, integral de f de x diferencial de x se denomina integral indefinida de f de x con respecto a x. ¿Y por qué decimos que es una integral indefinida? Porque después vamos a ver que cuando realizamos la integral definida, va a existir en este punto y en este punto un valor inicial y un valor final. Es decir, acá va a ir A y acá va a ir B. Y en ese caso sí ya se considera como una integral definida. En este caso particular, vamos a tomarlo como integral indefinida y no le vamos a poner estos valores en estos puntos, ¿verdad? Entonces, la expresión de la integral definida siempre va a quedar de f de x más c. Una vez que se tenga ya la definida,
entonces esta constante va a desaparecer y acá se va a poner la diferencia nada más entre dos primitivas en B, perdón, menos en A. Y eso lo vamos a llamar después teorema fundamental del cálculo integral. Después vamos a desarrollar más adelante. Ahora, la función f de x se denomina integrando. Esta función se denomina integrando. Y el proceso de encontrar una antiderivada se denomina antidiferenciación o integración. Antidiferenciación o integración. ¿Sí? Que es el proceso de hallar la primitiva. ¿Sí? La función sin que haya sido derivado anteriormente. ¿Verdad? Eso es lo que estamos buscando. El número constante C se denomina constante de integración. ¿Sí? No se olviden, gente, de esta. Si usted de repente realiza la integral definida, voy acortando ya estos detalles, y me pone solamente esto, sin esto, el ejercicio está mal. Porque si yo no tengo definido todavía la integral, los intervalos de integraciones, tengo que ponerle esa constante para poder representarle a toda la familia de primitivas. Si ustedes ponen, representa a toda la familia. Si no ponen, ¿sí? Automáticamente usted se está refiriendo a una función particular y le están desechando a todas las demás primitivas. Por eso es que se insiste mucho en que a la hora de hacer la integración se sume esta constante. Por esa razón, para poder representarle a toda la familia solución o a toda la familia primitiva. Entonces, justo como derivada con respecto a x, nota la operación de diferenciación de la función, ¿verdad? Con respecto a x, el símbolo integral y paréntesis de la función diferencial nota la operación de integración de la función. Acá no se pone la función nada más, con respecto a x. Entonces, podemos nosotros decir acá f, o por lo menos poner f mayúscula de x para hacer una analogía, ¿verdad? F' de x sería eso, ¿verdad? Que voy a tener mi f de x. Esta es lo que voy a tener cuando hago la derivada. Y cuando hago la integral, voy a poner ya mi integrando. F de x. Para buscar mi f mayúscula de x. Serían las primitivas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Señor. vamos a ver, ¿verdad? O sea, siempre yo escuché que las integrales eran el límite de algo. Y vamos a ver cómo sería, ¿verdad? Cuando hablamos del límite y vamos a meter concepto de integral, se habla ya para integrales definidas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos el proceso inverso de la derivación es la integración. Y en ese caso, la derivada, conceptualmente hablando, era entra del resultado de un límite, ¿verdad? Pero después vienen todos los teoremas, ¿verdad? Nosotros primero vamos a hacer el proceso inverso, ¿verdad? Es decir, vamos a utilizar los teoremas de las derivadas para hallar el proceso inverso que le llamamos integral, ¿verdad? Y después, cuando entremos en la parte de integral definida, ahí sí vamos a utilizar mucho lo que es concepto de integración, el límite, concepto de límites, para hallar la integral definida. Pero cuando estamos hablando de la integral indefinida, ¿sí? Todavía no estamos metiendo un intervalo específico. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es hallar, utilizando los teoremas en forma inversa, los teoremas de las derivadas. Es decir, por ejemplo, la x cuadrado, si derivamos esto me da 2x. Nosotros, este es el proceso de derivación.
nosotros estamos hallando ahora en este proceso, ¿verdad? ¿Sí? Y para esto aplicamos simplemente el teorema que dice que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? O la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Pero la integral de coseno de x es seno de x. Este va a ser el proceso. Ahora después, vamos a ver un poquito el concepto de, la integral de, vamos a ver, coseno de x. ¿Sí? Al derivarlo me da menos seno de x. Entonces acá, la integral de seno de x, fíjense acá, me va a dar menos coseno de x. Menos coseno de x. Hallando el proceso inverso. Pongo acá a la derecha todo lo que es integral, ¿verdad? O la primitiva. Y acá a la izquierda, perdón, acá la derivada y acá la primitiva. Derivando me da x cuadrado 2x. La derivada de seno de x, coseno de x. La integral de seno de x me va a dar menos coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno de x es menos seno de x. Y volviendo a la primitiva, ¿sí? Debo de multiplicar coseno con un signo menos. Porque al derivarlo me va a dar seno de x positivo. Con el menos. O si no, no se cumple. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es hallar primero utilizando los teoremas de antiderivada. Y cuando entremos en lo que es integral definida, sí vamos a utilizar el concepto de límite para poder hallar área bajo curva. Área bajo las curvas. Ahí sí ya estamos definiendo, utilizando el concepto de límite. ¿Está bien? Bueno. La diferenciación y la integración son fundamentalmente operaciones inversas. Si la integral de f de x diferencial x es igual a f de x más c, entonces f es la antiderivada de f. Es decir, f' de x es igual a f de x. Y así, fíjense acá, integral de f' de x o la derivada de la primitiva es igual a la primitiva más la constante. Fíjense bien acá en este pequeño detalle. ¿Sí? Yo puedo poner f mayúscula prima de x o f de x. ¿Sí? Pero finalmente lo que yo quiero allá es la primitiva y más la constante. Además, este es un dato importante que manejen. La derivada de la integral de f de x diferencial x es igual, fíjense acá, voy allá la integral. Voy a tener la primitiva, ¿sí? O la familia primitiva. Derivo esto, me da f' de x de vuelta. Entonces, la derivada de la integral es igual al integrando. ¿Sí? Directamente es igual a f de x. Fíjense ahí cómo funciona. Y este es un teorema bastante utilizado, ¿eh? Esta propiedad. En otra palabra, 1 y 2 son respectivamente una antiderivada de la derivada de una función es una función más una constante. Fíjense, la integral de la derivada es igual a la función que se metió acá como integrando antes de derivar más la constante. Y la derivada, fíjense, la derivada de la integral de una función es esa función. Es decir, el integrando directamente. La derivada de la integral es el integrando. Entonces se concluye, señor. O sea que si derivamos la integral te devuelve la misma derivada. Si integramos la derivada. Si derivamos la integral. Sí.
te devuelve la misma derivada, profe. O sea, lo que nos Exactamente, estamos es integrando. f de x, el integrando. Ya, profe. Este llamamos nosotros integrando. Entonces te devuelve el integrando. Así mismo. Por eso de repente entra en algunas partes profesional más adelante van a dar materias, como el caso de teoría electromagnética, algunos cálculos en la parte mecánica de fluidos, hidráulicas, donde entra de repente el concepto de derivada y a la vez concepto de integrales, ¿verdad? Que se dan en estas situaciones, entonces ya se conoce la función, resultado de ese lindo dibujo de diferencial de la integral, ¿no sería? Al final de cuentas es la función nomás. Entonces, podemos nosotros concluir que siempre que se obtiene la derivada de una función, al mismo tiempo se obtiene una fórmula de integración. Al mismo tiempo se obtiene una fórmula de integración. ¿Y de qué se refiere eso? Fíjense acá, yo digo, bueno, tengo la derivada de x a la n es igual a x a la n menos 1 por n menos 1 adelante. Entonces automáticamente yo digo que la integral, ¿sí? La integral de n menos 1 por x elevado a la n menos 1 diferencial x es igual a x a la n más la constante. Directamente estoy teniendo una fórmula de integración. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, gente? Sí, profe. Entonces, estoy teniendo esta situación, ¿verdad? Tener mucho cuidado con este conceptocito, ¿verdad? Porque después ustedes van a pensar, van a hacer un paso hacia atrás de vuelta y van a pensar la derivada de seno, la derivada de coseno, la derivada de x a la n, la derivada de arcoseno, arseno, artangente, arcotangente. Todo eso yo conozco su derivada, pero cuando se presenta ese resultado de la derivación, quiero hallar la integral a, por ejemplo, 1 sobre 1 más x cuadrado, que esté como integrando, ¿verdad? Al integrar eso yo sé que es arcotangente de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de arcotangente de x igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? O me da como integrando la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Yo sé que ese es su integral, es arcoseno seno de x. Arcseno de x. ¿Sí? Entonces, automáticamente ustedes lo que tienen que ir manejando bien los teoremas de derivada, relacionar para poder hallar la primitiva, utilizando la función respuesta. Sí. Ahí el ejemplo que usted dio, ¿Perdón? el x a la n, ¿no sería n por x a la n menos 1? La derivada de x a la n, la derivada, me va a dar n por x a la n menos 1. Yo puse n menos 1, ¿verdad? Sí. La integral de x a la n por x a la n menos 1. Acá yo puse menos. Sí, me equivoqué. Profe, una consulta. Sí. ¿Y si nuestro fx resultado que tuviésemos es una derivada de orden superior? ¿Cómo sabríamos hasta dónde aplicar la integral? La integral se aplica para cada primitiva. ¿Sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, yo tengo que la aceleración es igual a 4x. Y yo quiero hallar la velocidad. La velocidad, sabemos que es el proceso inverso de la derivada de la velocidad, ¿verdad? Es decir, la aceleración es la derivada de la velocidad.
Entonces la primitiva de la aceleración me da la velocidad. Entonces acá voy a tener 4x, que sería su primitiva. Entonces, ¿cuánto va a ser? X a la cuarta más C, puede ser. X a la cuarta. ¿Cómo? No. 2x cuadrado. Sí, señor. 2x cuadrado más c. ¿Sí? Este sería entonces mi velocidad. Ahora, si yo quiero espacio, yo sé que la derivada del espacio es la velocidad. La velocidad. Entonces simplemente aplico de vuelta, de acuerdo a la cantidad de veces necesario el proceso. Es como la derivada de orden n, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer inversamente n veces también, pero para cada caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la primitiva de esta? X a la cuarta más C. 2x al cubo sobre 3. ¿Puede ser? Más. Y acá tengo la derivada de una función me dio una constante. Entonces, acá, ¿cuál va a ser? C por X. ¿Puede ser? Porque derivando este término me queda la constante. ¿Sí? Y allá en el proceso inverso me tengo que multiplicar por la variable. Más, y después llamarle K. ¿Sí? Y ahí fíjense ahí, ¿verdad? Si yo derivo el espacio con respecto a X, me va a dar la velocidad, que es 2x cuadrado más c. Derivo la velocidad, me va a dar la aceleración 4x. Pero si integro 4x, me va a dar la velocidad, que es 2x cuadrado más la constante. No conozco la constante. Después vamos a ver condiciones iniciales y finales y ahí vamos a determinar cuánto vale la constante. Es decir, velocidad inicial, cuánto valía, ¿verdad? Todo ese detalle, ¿verdad? Cuando la velocidad inicial tanto, en X tanto, valía tanto, ¿verdad? Entonces se va hallando la constante. El espacio, ¿verdad? Una vez determinada la constante en la velocidad, ya voy a tener un número acá. Y mi constante va a ser K. Entonces, en tal punto de X, el espacio era tanto, entonces voy a tener espacio inicial. Y voy a hallar el valor de K también ahí. Y voy a hallar la función completa. ¿Sí? Ahora, el proceso de integración depende del caso. ¿Verdad? Tengo aceleración, quiero hallar velocidad. Ok, hallo velocidad. Una vez que yo ya obtenga la velocidad, quiero hallar espacio. Hago de vuelta la integral. Si conozco el espacio y quiero hallar velocidad, derivo. Me voy a este proceso. Si conozco hago este proceso. Entonces, este pedazo es derivada. El proceso de derivación. Y este proceso es integración. Fíjense, ahí va uno de la mano del otro, totalmente inverso nada más. El proceso de operación. ¿Me queda claro? Sí, profe. Sí, bro. Bien. Entonces acá corregimos el n-1 que puse acá sin darme cuenta, ¿verdad? Al integrando, ¿verdad? Este x a la n-1, y vamos a ver que se aplica también el mismo teorema del límite y el mismo teorema de derivada con respecto al producto de la constante por una función. Recuerden ustedes que el límite de la constante por una función, la constante queda fuera del signo del límite. La derivada del producto de una constante por una función, la constante queda fuera del signo de derivación. Y en este caso, la integral de una constante por una función, la constante queda fuera del signo de integración. Se aplica ese teorema.
Vamos a ir viendo algunas reglas entonces. Y acá tenemos entonces, fíjense acá, la derivada con respecto a x de x a la n más 1 sobre n más 1, derivando esto automáticamente nosotros sabemos que es n más 1 por x elevado a la n sobre n más 1 entonces, ¿verdad? Me da x a la n. Proceso inverso. Si yo tengo x a la n más 1, ¿sí? La derivada, ¿verdad? Sobre n más 1, me va a dar x a la n, diferencial x. Que integrando eso, me va a dar x a la n más 1 sobre n más 1. Y fíjense ahí cómo cambia exactamente, ¿verdad? Si yo tengo x a la n, derivo aplicando derivada, me da n por x elevado a la n menos 1. ¿Sí? Pero si yo le aplico integral a me da x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, ¿en qué concluimos? Decimos que cuando tenemos una función potencial, al integrar es aumentarle la potencia 1 al integrando, ¿verdad? Considerando potencial, y se divide con ese exponente ya sumado a la constante, 1. Fíjense acá, entonces, ¿qué pasa? En cambio, en la derivada de una función potencial, se baja la potencia original y se resta a esa potencia la unidad en el exponente. Queda n menos 1 o x elevado a la n menos 1. Entonces, a tener un poco de cuidado ahora. En el exponente, cuando tenemos función potencial y hallamos derivada, restamos la unidad y multiplicamos esa función por esa potencia dada, original. En cambio, la integral, hacemos aumentamos la potencia en la unidad y dividimos por esa potencia resultante. Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando se hace integral y cuando se hace derivada. Y acá tenemos unas pequeñas relaciones. Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural del módulo de x es 1 sobre x. Entonces la derivada, integrando la derivada del logaritmo del módulo de x, diferencial de x es la integral de 1 sobre x. ¿Sí? Y recuerden que la derivada del logaritmo de x era también 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo del módulo de x también es 1 sobre x. Ahora bien, y en la integral, ¿cómo vamos a poner? Y vamos a garantizar siempre que lo que me sale en el argumento del logaritmo sea siempre positivo, porque sabemos que no existen valores negativos. Entonces, al integrando siempre, ojo con eso, siempre se debe poner el logaritmo natural del módulo de la variable. Módulo de lo que está acá. Vamos a ver por sustitución y va a haber una expresión de funciones acá. Entonces, logaritmo de módulo de x. Tengo que garantizar que ese argumento sea positivo. Más la constante. Esos son detalles a tener en cuenta. No se olviden, gente, no es la integral de 1 sobre x, diferencial x, igual a logaritmo de x. Si no se pone el valor absoluto, está mal. Necesariamente debe tener estos dos. Obligatorio. Ahora, si en ese intervalo todo es positivo, no hay problema. Entonces yo puedo sacar caso particular, pero tengo que garantizar primero que
es mayor a 0. Tengo que garantizar. Si no hago esa comprobación, entonces no puedo sacar el valor absoluto. ¿Se entiende la idea, gente? Los cuidados que hay que tener. Sí, profe. Bueno. Después volvemos de vuelta. La derivada de seno de x es coseno de x. Entonces, la derivada, fíjense la conclusión final que habíamos llegado. Cada vez que se halla la derivada de una función, se obtiene una fórmula de integración. Entonces, la derivada de seno sabemos que es coseno. Entonces, la integral de coseno, porque yo sé que la derivada de seno es coseno, entonces directamente es seno de vuelta la integral de coseno. Coseno, su integral va a ser seno. Y a diferencia con el caso de la derivada, fíjense que cuando hallamos la derivada de coseno, acá me da menos seno. Ojo con ese detalle que suele ser un error común de apuro. Es decir, a veces demasiado ya manejamos tanto la derivada y sabemos que la integral de coseno es seno también, pero no me acuerdo si es positivo o negativo, ¿sí? Ojo con ese detalle. Hagan nomás la derivada de la primitiva y le tienen que dar el mismo. Si le falta algún signo, entonces agreguen el signo. Tener cuidado ese pequeño detalle. La derivada de arco tangente de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Es decir, la integral de la derivada de arco tangente es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, este es arco tangente de x más la constante. Son procesos en los cuales existe una relación directa, ¿verdad?, entre derivada e integral, solamente que el proceso es al revés. Ya tengo la función resultado de una derivada, quiero encontrar esa función antes de haber sido derivado o antes que se haya derivado. Entonces, de esta manera es posible construir una fórmula de integración a partir de cada fórmula de derivada. Se resume alguna fórmula de derivada importante para las funciones que se ha estudiado. En este caso, tenemos una tabla de integración, lo llamamos nosotros. Esto es, señor, a modo de datos nada más. En los exámenes no se permite tabla a menos que existen integrales bastante complicados. En ese caso, se agrega en el examen la tabla que se necesita. Cuando es un proceso directo, no se agrega nada. Ustedes van a encontrar en la página 396 del libro de Picunó, tenemos 16 fórmulas de integración directa. 16 fórmulas. Entonces, eso tienen que tratar de trabajar con esos 16. Hay dos que son, realmente figura 14, pero hay dos primas, 13 prima y 11 prima. Profe, Sí. pero vamos a ver un método, ¿verdad?, de cómo hallar una integral, o sea, de cómo desarrollar para hallar una integral. Sí, señor. Vamos a dar. Ahora, estos son, ya ustedes ya saben estas fórmulas. ¿Sí? Estos son los datos que son integración directa. Por eso le digo que estos, usted tiene que saber al mirarlo. Imaginando siempre las funciones derivadas. Entonces, el proceso inverso te van a encontrar. Si se van un poquitito en la parte de derivada, nosotros tenemos también tablas de derivada y sabemos también la derivada de seno, la derivada de coseno, la derivada de arcseno, arcoseno, sabemos todo eso, arco tangente. ¿Sí? Y entonces el proceso inverso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí entra toda esta formulita que ustedes ya saben cómo se halla la derivada de eso, ¿verdad? Y la integral entonces es el proceso inverso. Fíjense acá tenemos, en nuestro caso, tenemos las dos situaciones, ¿verdad? La derivada y la integral. Al lado está fórmula de integración,
forma de derivación. Si yo derivo x, me da una constante. Entonces, la integral de la constante me da x. Sí, con coeficiente 1. ¿verdad? Si existe un factor constante multiplicador, entonces va a quedar multiplicado por ese factor constante. Mencionando ya el teorema anterior que yo le había enunciado, que la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Entonces se aplica acá y se resuelve. La derivada de x a la n más 1 sobre n más 1 es x a la n. Entonces si yo integro automáticamente me da la primitiva más la constante. Para tener la familia primitiva. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todas estas funciones nosotros ya sabemos su derivada. Entonces automáticamente ya estamos construyendo su integral también. Eso es lo que hay que tener bien claro. Que al hacer la derivada de una función, automáticamente a esa función le estoy construyendo una fórmula de integración. Bien. Entonces, señor, iba a preguntar a alguien. Señor. Creo que se le quedó el micrófono abierto, ¿no? Ah, ya. Fíjense acá en esta fórmula. Solamente se proporcionó estas tres fórmulas de funciones inversas. Arseno, arco tangente, arco secante. ¿Y por qué solo se proporciona esto? Porque a partir de esto ya se pueden encontrar todas las otras demás inversas. ¿Por qué? Porque sabemos que la integral o la derivada de arco tangente y la derivada de arco cotangente difiere solo en el signo. Difiere solo en el signo. Entonces, el signo acá menos 1 puedo sacar adelante la integral y queda de vuelta positivo. Entonces, de vuelta vuelve a ser tangente. En vez de poner cotangente, de vuelta tangente. Sí. Y si tenemos una función, o sea, una derivada que es anidada, o eso vamos a dar más adelante. Y determinada. No, anidada, o sea que para hacer el sistema de la cadena, digo. Arregla la cadena. Esa vamos a hacer por sustitución, ya llegaremos a ese método. Ya por aquí. Tenemos 4 métodos. Método de sustitución por parte, fracciones parciales o simples y trigonométrica. Tenemos 4 métodos de integración. Estos son, primero, hoy quiero priorizar los básicos. ¿Cómo ustedes van a ir visualizando? Después, si usted no maneja esto, le va a ser muy difícil hacer lo otro. Si usted maneja bien esto, entonces lo que se busca hacer siempre a la hora de hacer integral es convertir en una función conocida como estas. Siempre van a buscar cómo transformar, porque el proceso de sustitución, proceso de por parte, el método por sustitución trigonométrica y por fracciones simples, lo que le ayuda es realizar la operación algebraica o cambio de variables de tal forma a llegar a una de estas fórmulas. Eso es nomás lo que se le ayuda a esa parte. Todos los métodos le ayudan a llegar a uno de estos métodos. Entonces, lo que me interesa es que aprendan bien esto. Entonces, el resto es operación algebraica y sustituciones y demás para llegar a esto. Por eso insisto un poquitito en estas tablas, para que ustedes vayan familiarizándose. Bueno. Entonces, así como le dije, tenemos 3 funciones inversas trigonométricas, ¿verdad? Arseno, arco tangente y arco secante. Y lo demás ya se desprecia porque solamente cambia en signo. Entonces, recuerden que la derivada de arco coseno es menos 1 sobre raíz. La derivada de arco cotangente es simplemente menos de 1 sobre 1 más al cuadrado.
Entonces, en el proceso de integración, la constante queda fuera del signo de límite, entonces menos 1 queda fuera del signo de integración también. Así como límite derivada, también la integración. Y entonces queda simplemente otra vez seno o tangente o secante. Bien. Entonces quedan tres fórmulas que implican función trigonométrica inversa, ¿verdad? Que es arseno. Entonces la derivada de arseno es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada, fíjense acá, solamente difiere en este signo. Entonces la integral de la raíz, esta me queda arseno de x. ¿Sí? Y acá puedo poner simplemente el signo menos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense acá. Puedo tener seno o coseno. Y difiere en el signo menos. Acá es positivo y acá es negativo para poner arco y seno y arco seno. Y también se cumple para cotangente inversa y cosecante inversa. Y ahí también hay una observación, ¿verdad? Acotaciones en los puntos, ¿verdad? La derivada del logaritmo de 1 sobre x, la derivada del logaritmo de módulo de 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo de base b de x sobre el logaritmo natural de b es igual a 1 sobre x también. Significan que una antiderivada de 1 sobre x, o x a la menos 1, puede tomarse como logaritmo natural de x para x positivo. Y logaritmo natural de módulo de x cuando x es distinto de 0. O cuando x mayor a 0 se toma esa otra fórmula. Y como resultado más general y útil, escribimos que la integral de 1 sobre x diferencial x es igual al logaritmo natural de módulo de x más c. Es el más general y le representa a todo. Y aseguramos también de que sea, en caso de que la variable sea negativa, el módulo directamente ya elimina los negativos. Recuerden que la función en 0 no está definida. Si de repente me da 0, esa expresión que está dentro del valor absoluto, entonces la función no está definida ahí. No está definida ahí. Y recuerden que hablábamos en la primera parte del teorema de que la función debía ser continua. Bien. Y una antiderivada simple, pero importante, es la fórmula de integración entrada 1 a tabla 1. Concluye el recto, ¿verdad? La integral de diferencial x igual a 1 diferencial x igual a x más c, ya que derivada es 1. Este resultado también puede tener a partir de la fórmula 2, ¿verdad? 5, 1, 1, ¿verdad? Para n igual a 0. Es decir, x a la n. En vez de poner la integral de x a la n diferencial x, ¿verdad? Y para n es igual a 0, ¿verdad? Tenemos la integral de x a la 0 diferencial x. Integrando esto voy a tener 0, x elevado a la 0 más 1 sobre 0 más 1. Perdón, la integral. Más la constante. O ordenando este me queda x sobre 1 más la constante. ¿Sí? A eso hace referencia. Y a menudo es necesario volver a escribir el integrando f de x antes de realizar la integración. Es un detalle que yo le estoy dando para poder entrar a manejar bien las técnicas. Por ejemplo, la integral de 1 sobre x a la quinta, diferencial x, nosotros en ningún momento le hemos restringido a n, ¿verdad? ¿Sí? N puede ser positivo o negativo, o 0 inclusive. Pero en un caso particular difiere un poquitito cuando n es igual a menos 1. En ese caso,
¿verdad? Me quedaría 1 sobre X. En este caso particular, el ítem A es 1 sobre X a la quinta, significa que N vale menos 5. En el segundo caso, N vale un medio positivo. Entonces, integrar el primer término, ¿verdad? Para llegar a la expresión, a la fórmula dada, porque recuerden que la integral de X a la N, diferencial de X, nosotros decimos que es igual a X a la N más 1 sobre N más 1, más la constante. Esta es la fórmula que yo voy a aplicarle a esto, ¿verdad? Entonces tengo que reacondicionar primero esto, diciendo que X elevado a la menos 5, diferencial X. Entonces me queda X elevado a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1 más la constante, que va a ser igual entonces a 1 sobre menos 4x a la cuarta. Menos 4x cuarta más la constante. Fíjense que se adecua tranquilamente a las fórmulas, ¿eh? Y cuando n es fracciones, como el caso de x, raíz de x, ¿verdad? Primero debo de convertir, llevar la fórmula, esto, ¿verdad? Entonces la integral va a ser x elevado a la 1 medio, diferencial x. Entonces este va a ser x elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, más la constante, que va a ser igual entonces a x elevado, en el caso 2x a las 3 medio sobre 3 más la constante. Fíjense ahí que se aplicó a rajatabla la fórmula anterior que vimos, ¿verdad? Que la integral de x a la n diferencial de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más 0. Y si yo derivo el caso anterior, x a la menos 5, derivo este resultado, ¿qué me va a dar? Le pongo acá un paréntesis y derivo. Entonces me va a dar menos, este va a ser x a la menos 4, entonces va a ser acá menos 4 por x a la menos 5 sobre 4. El signo se multiplica, queda positivo, factor 4 se va, derivándola, y la derivada de la constante es 0. Entonces me queda de vuelta x a la menos 5, derivando la integral, ¿verdad? Fíjense ahí, es el integrando, decía, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? La derivada de la integral es el integrando. Y la misma cosa, ¿verdad? Acá yo puedo derivar de vuelta este término y me va a dar 2 tercios, dejo ahí, y derivo 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1, que sería 1 medio. ¿Sí? Entonces, queda x elevado a 1 medio, que es raíz de x. ¿Sí? ¿Alguna duda, señores? Profe, Sí. en el primero no puede ser también logaritmo natural de x a la 5. No. Recuerden que solamente se aplica eso cuando n es igual a menos 1. Cuando n es igual a menos 1. Solamente en ese caso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la derivada con respecto a x del logaritmo de x es igual a 1. ¿Sí? La derivada. Entonces la integral, ¿verdad? La integral de logaritmo de x, de 1 sobre x, este sí es logaritmo. Y garantizo poniendo el módulo. ¿Entiende la idea? Sí, profe. Ojo con ese detalle porque eso tiene que irte un poquitito a nuestro teorema de derivada, ¿verdad?
la derivada del logaritmo natural o la derivada del logaritmo de base a de x era igual a 1 sobre x por logaritmo de base a de e. Y si a igual a e, entonces queda logaritmo natural. En ese caso me queda 1 sobre x. Entonces queda de esta forma. ¿Dudas? Ahí quedan dos, ¿verdad? Entonces siempre va a llevarlo, en este caso identificar n vale menos 5, n vale 1 medio. Entonces llevo siempre a la fórmula conocida, x a la n. La integral de x a la n igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Sí. Cuando trabajamos en integral, entonces no hay, como veíamos antes, integral por definición y esas cosas. No. Ese delta y demás cosas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando llevamos derivada, decía derivada, demuestre la derivada, o sea, derivada por definición o límite por definición y esas cosas. Sí, no. En el caso de las integrales ya no. Tenemos las definiciones de integrales, pero no hallar por definición. No hay eso. Ya, dale, gracias. Para tranquilidad de muchos. Y si nos preguntan en el examen qué es la integral indefinida, tenemos que decir que es la suma de las antiderivadas, de todas las antiderivadas de la función, ¿verdad? No, nosotros pusimos acá al comienzo de nuestra clase, habíamos puesto la diferencia, ¿verdad? Integral definida e indefinida. Y la integración indefinida, dijimos, es aquella que no tiene límite, ¿verdad? Ni límite de integración. Mientras que la definida es aquella que está integrada con respecto a cierto límite. Entonces te van a decir, es la antiderivada dentro de un cierto límite o la primitiva evaluada dentro de un límite, ¿verdad? Si hablamos de integral definida nomás, ¿verdad? O es la suma de, podemos decir que es en forma generalizada la suma de infinitos sumandos dentro de un cierto intervalo. Habíamos dicho ya nosotros esto, habíamos dado. Profe. Sí. ¿Y cómo sería una interpretación geométrica de esta integral indefinida? Si la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿cómo sería de la integral indefinida? Disculpame, ¿me decís? ¿Cómo sería una interpretación geométrica de este concepto? Así como dábamos interpretación geométrica de la derivada o del... Sí. Una vez que nosotros entremos en la parte de integral definida, podemos decir que la integral definida geométricamente representa el área entre las curvas. O si tengo una sola función, la integral definida de una función en un intervalo dado representa el área bajo la curva, si consideramos que la función es positiva. Si la función no es positiva en todos los intervalos, o en ese intervalo completo, entonces representa la suma de las áreas, pero puede generar área positiva y negativa. Y al sumarlo, es la integral en ese intervalo. Ahora bien, si estoy buscando algo geométrico, entonces sí, tengo que la parte negativa convertirlo en parte positiva. ¿Sí? Y ahí sí es el área entre la curva y la recta, y es igual a 0. Geométricamente de esa forma vamos, y esa parte se va a desarrollar, pero todavía no en este caso porque nosotros no tenemos familia de primitivas. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, familia, y no sabemos, no puedo decirte geométricamente es el área bajo la curva, pero ¿cuál de las curvas? ¿Sí? Porque recuerden que aparece siempre esta constante. Entonces voy a tener una curva paralela a esta otra curva. Pero ¿cuál es ella lo que vos querés? No podemos todavía definir ahora. Más adelante sí, cuando tengamos integral definida, sí voy a poder hallar, por ejemplo,
tengo una función acá y vamos a suponer que es esta. Y en un intervalo de A hasta B, entonces yo puedo decir que la integral definida es el área bajo esta curva, considerando que la función es positiva. Geométricamente hablando, este sería el área es igual a la integral de A hasta B de f de x diferencial x. A esto nosotros vamos a llegar, pero primero necesitamos saber hallar las primitivas, porque después yo voy a necesitar hallar esta primitiva. Y después voy a evaluar las primitivas en este punto B y en este punto A. Pero si yo no sé hallar la primitiva, entonces ¿cómo voy a hallar la integral? Entonces esta integral indefinida es una antesala de la integral definida para poder aplicarlo a conceptos físicos o matemáticos o geométricos, ¿verdad? Por eso todavía no se está hablando de en qué intervalo, la suma y límite, eso, ¿verdad? Porque cuando veamos la parte de integral definida, nosotros vamos a tener una curva dada, ¿sí? Y vamos a construir nuestro diferencial elemento. Vamos a hallar un elemento perpendicular a este, si estamos hablando de la integral en dirección a x. Vamos a hallar el área, diferencial área de este elemento que va a ser la función por diferencial x. ¿Sí? Y quiero hallar el área que es la integral del diferencial área. Y en este caso, si estoy hablando de este caso particular, voy a tener f de x diferencial x, que es el que estamos hallando ahora, y le agrego desde punto A hasta punto B. Y ahí obtengo el área. ¿Sí? No quiero que se apuren en ir a esto sin que sepa todavía lo que es hallar la primitiva, porque fíjense, yo tengo que hallar este pedazo primero. Tengo que hallar primero, y después recién voy a entrar en esto. Si no sé hallar la primitiva, entonces, ¿qué voy a hacer en la integral definida? ¿Se entiende la idea, gente? Sí, profe, por ahora es netamente analítico, entonces. Sí, lo primero, lo que nosotros ahora vamos a aprender a hacer es hallar la primitiva. Hallar la primitiva, porque después voy a ponerles intervalo nada más, voy a evaluar de un punto a otro punto. Y ahí recién voy a hacer desaparecer esa constante y me va a dar la diferencia de dos primitivas. ¿Sí? De la misma función primitiva obtenida, evaluando y se resta la constante. Porque voy a evaluar en un punto A y voy a evaluar en un punto B y ambos van a tener la misma constante. Por ejemplo, vamos a suponer que esta, vamos a adelantar chiquitito ahora para la emoción. Vamos a evaluar, por ejemplo, este en A y en B, donde A es positivo, ¿verdad? Y B positivo también. Entonces, la integral va a ser, en la primitiva va a ser logaritmo del módulo de B más la constante, ¿sí? Menos, evalúo en la parte inferior, logaritmo del módulo de A menos la paréntesis acá, ¿verdad? Más la constante. Y fíjense acá, me va a quedar logaritmo del módulo de B más la constante menos logaritmo del módulo de A menos la constante. Y fíjense acá, se resta. Y queda, inclusive, esto va a quedar B sobre A. Y este sería ya la integral definida ya, ¿sí? De A hasta B. Pongo el módulo nada más por si A esté a la izquierda de 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo que ver también los puntos de discontinuidad. Normalmente cuando tenemos función logaritmo tengo que garantizar esa parte y analizo, ¿verdad? Se hace la integración a trozo. Integral a trozo. Y aparece el punto de discontinuidad. Pero esos teoremas vamos a ir dando más adelante. Vamos a ir viendo cuál es la condición que debe cumplir una función para que se pueda integrar en un intervalo AB. En este caso todavía no entramos en eso, no quiero que entre todavía sin saber hacer la primitiva. Quiero que aprendan a hacer la primitiva de cualquier función. ¿Estamos de acuerdo?
El trabajo feo de la integral es encontrar las primitivas. Ese es el trabajo feo. El proceso de evaluación en los intervalos es fácil. No hay problema, se da valores nada más X en el lado derecho y el lado izquierdo y se tiene la diferencia. Acá tenemos dos propiedades importantes. Que dice que sean f' de x igual a f de x y g' de x igual a g de x. Entonces, acá entra ese teorema que hablamos, que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Es decir, la integral de una constante por una función, la constante queda fuera de signo de integración. Y entonces finalmente queda k por f de x más la constante, donde k es cualquier constante. Y también se aplica el teorema de la integral de la suma o diferencia de dos o más funciones es igual a las sumas de las integrales o resta de esas funciones. En este caso particular tenemos dos. Entonces tenemos más menos, ¿verdad? Porque se considera si es más o es menos, ¿verdad? Simplemente el signo queda fuera de la integral. Se considera como una constante multiplicado por el signo. ¿Sí? Si es positivo es más 1 por la integral. Y si es negativo es menos 1 por la integral. Y me da como resultado la suma o resta de las primitivas más una constante. Y recuerden que cada uno va a generar, este me va a generar una constante y este me va a generar otra constante que sumando la constante o haciendo la diferencia me da otra constante genérica. Entonces representamos por esa constante genérica nada más. Creo que en el teorema 5.1.2 que no hay razón para usar dos constantes de integración, puesto que fíjense C1 y C2. ¿Sí? Finalmente ordenando que hace 1 más menos C2, que podemos representar por C. ¿Sí? Y una integral indefinida de cualquier suma infinita de funciones la podemos obtener al integrar cada término. Que es lo que de forma general, ¿verdad? Puedo tener la suma de n términos. Por resultado. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo, gente? Yo, pero no dejarle a la profe sin su clase. Te va a retar otra vez la profe Inaura. Bueno, entonces vamos a dejar por acá por hoy. Ahí sale al Inge y llegamos hasta esta propiedad. Entonces el 12/11/. Un ratito. Vamos a llevar la lista también. Pregunta por acá, gente, antes de salir de la presentación. Yo tengo una consulta, profe, pero de un ejercicio aparte. Sí. Un ejercicio un ejercicio del Picunop. Me dice, sabiendo que seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2, coseno de 60 un medio, hallar los valores aproximados de seno de 60 grados con 3 minutos y seno de 60 con 18 minutos. Eso es lo que no sé cómo se hace. Vamos a suponer que vos tenés f de x va a ser seno de x. ¿Verdad? Seno de, voy a reescribir un poquito porque es demasiado feo. Simplemente te voy a mostrar la técnica que vas a utilizar. Seno de x. Y vos conocés seno de 60. Conocés igual a raíz de 3 sobre 2. Pero no conocés seno de 60,3 grados, ¿verdad? Sí, así. Entonces, 60,3 o 63. 60,3 así. Bueno, o sea, 60 minutos, 3 minutos. 60 grados, 3 minutos. 60 grados, 3 minutos o 60,3. Es importante definir. 60 grados y 3 minutos.
Bueno. Entonces, en este caso vas a hacer lo siguiente. Vos lo que querés es f de x más delta x, que va a ser aproximadamente igual a f de x más f' de x por delta x. Este vas a hacer. Acá f de x y f' de x se evalúa en 60. Acá, en 60 grados. Y ya tenés este valor. Ahora, lo que vos necesitas saber es cuánto vale 60 grados 3 minutos. Entonces tenés que hacer 3 minutos. ¿Cuánto grado es? ¿Cuánto grado es? ¿Cómo vas a hacer esa operación? Tenés que hallar, y ese es tu delta x. Delta x va a ser igual a 0,3 minutos. 0,3 minutos. Ya entendí. Y ese se trabaja en radianes. Tenés que pasar a radian. Y ahí recién vas a sustituir de vuelta acá. Entiendo, Y ahí entiendo. tenés. Entonces la función es seno de 60 raíz de 3 sobre 2 más la derivada de seno de coseno. Entonces va a ser coseno es 1/2 de 60 por delta x. Y este es el resultado que está buscando. Este es aproximadamente. Es aproximación de valores. Ya entendí. Perfecto. Viste que me daba coseno, eso es lo que me confundía, pues. ¿Para qué me daba el coseno Y también? coseno acá está. Que es la derivada. Ah, ya. Está entonces. Muchas gracias. Señor. Ok. Bien, entonces habíamos llegado hasta acá. ¿Dudas? ¿Otra pregunta, señores? ¿No hay? Un ratito voy a llamar lista. Bien. Entonces, quedamos, señores, para el próximo viernes. Vale, profe, chau. Hasta luego, chao.